día a día, es como volver a renacer en la confianza, en esa confianza que tiene que estar presente para poder caminar todos los días, ¿no? Para poder llevar adelante esa semilla interior que tenemos dentro nuestro, porque todos tenemos algo bueno, ¿no? Y Cristo lo sabe, por eso siempre nos rescata, siempre nos bendice, siempre nos acompaña, siempre nos guía, siempre nos da una nueva oportunidad. Entonces, esa confianza para mí en Cristo es total, absoluta, es siempre, es en las buenas, en las malas, es siempre esa confianza. Solo que bueno, a veces es un poco más cercana a Él, ¿no? A veces es como sentirlo y es como, no sé, es como saber que Él está ahí presente, que Él está aquí y que está ahí con nosotros, ¿no? A veces llega a través de un hermano, a veces llega a través de un arco iris, a veces llega a través de una tristeza, a veces llega a través de los abrazos de los niños, de la sonrisa. Y bueno, pero está siempre. Y entonces yo confío en encontrarlo siempre, siempre, siempre. Nosotros cuando nos conocimos estábamos viajando y por esas circunstancias de la vida llegamos a la montaña. Me acuerdo que en ese momento hacíamos las oraciones de señas y fue muy lindo porque conocimos a Jesús estando en medio de la naturaleza, en el medio de bosques naturales, así, ¿no? Con el agua del río corriendo. De estar viviendo en la ciudad, de repente así en pocos meses estábamos en medio de la naturaleza, ¿no? Cuando conocimos a Jesús Esenio fue conocerlo desde un lado más cercano, así muy simple, como muy en conexión con la tierra, con los elementos, con el aire, con el agua. Y él hablaba en los libros de la madre terrenal. Y nosotros siempre lo sentimos así, como que la tierra era nuestra madre, ¿no? Y ver cómo él curaba con arcilla, con barro, los ojos de los enfermos, cómo él hacía sanaciones con medicinas naturales, ¿no? Para nosotros fue así muy simple, pero muy revelador, así muy misterioso, de poder confiar en la naturaleza como parte de Dios, como una parte muy importante de Dios. Para nosotros fue muy importante en ese momento. Y aparte como muy cercano, ¿no? Cristo partiendo el pan con las manos, con sus hermanos, lavándole los pies, como en una barca, durmiendo en una montaña, haciendo oraciones abajo de los árboles. Para nosotros eso era Jesús. Y lo encontramos, realmente lo encontramos en todo ese contexto, ¿no? Y tuvimos un acercamiento muy fuerte así con él, muy fuerte. Entonces, desde que nosotros contraímos ese sacramento, ¿no? De casarnos, ahí llegó Ágades, que es nuestra primera hija, y ahí, se conformó la familia, ¿no? La historia de Ágades es bien bonita porque ella vino a formar esa familia, ¿no? Crística, y ella es bien hija de María, sí, de Cristo. Ella es una niña muy especial, muy linda. Y cuando ella nació, me recuerdo que en el parto nos acompañó una señora que era muy amiga de nosotros. Y esa señora, cuando vino al momento del parto, trajo una virgencita, así de este tamañito, chiquita, la virgencita de Catamarca, me acuerdo.
y un rosario. Y ella se sentó y se puso a rezar el rosario, mientras yo estaba ahí con las contracciones. Y me acuerdo que fue bien importante. Yo en ese momento no le presté mucha atención a ese hecho, pero María estuvo ahí. Y ahora me recuerdo que ella en los mensajes dice que ella está en todos los nacimientos, presente. Y es verdad, ella estuvo siempre. Con Ágades, sin que nosotros nos demos cuenta hasta muchos años después, con Ágades llegó María. Y con Jonás, sin que nos demos cuenta también, llegó San José. Y después con Airampo, porque fue después de que ella quedó embarazada de Airampo, que llegó las partilias de Trigueriño. Con Airampo llegó Trigueriño a envolver todo ese círculo y a cerrar, ¿no? Todo, los mensajeros divinos, los 3 corazones y la instrucción, ¿no? Y bueno, leyendo varios libros de Trigueriño nos empezó a interesar mucho, ¿no? Como que retomamos esa enseñanza. Y entonces yo le dije a mi hermano si nos podía mandar más libros de Trigueriño. Y él se apareció un día con un pendrive con las partilias de Trigueriño, que hasta ese momento nosotros no sabíamos, ¿no? Que Trigueriño daba partilias, ni habíamos escuchado su voz nunca. Entonces lo empezamos a escuchar y fue así como una revelación, ¿no? Porque escuchar la voz de José fue como la voz de un padre y fue algo así muy, muy, muy lindo, muy bello. As pessoas que estão em Figueira como família podem se oferecer para prepararem para que possa acontecer um dia a família universal. Na família universal, o que nós representamos, isto vai depender da nossa intenção de nos universalizar. Então, esses núcleos de família são uma porta aberta, são um portal para nós irmos experimentando estas coisas, para nós irmos buscando estas coisas e eventualmente irmos começando a viver estas coisas. E nós outros, se tivermos a mesma intenção, podemos estar nesse trabalho internamente e interiormente, não? Basta que a gente se oferte para participar. Empezamos a sentir realmente de forma muy natural como todo lo que él decía era muy cierto, ¿no? Para nosotros. Y escuchándolo a él, de repente un día en una partilia empezamos a escuchar que hablaba de San José y de los mensajes de María. Entonces dijimos, oh, ¿qué es esto, no? Y fuimos a buscar a internet, empezamos a buscar en internet la página Mensajeros Divinos y ahí empezamos a encontrar los mensajes de San José y de María. Y los empezamos a leer y a partir de ahí fue todo como una gran revelación porque los mensajes de San José y de María empezaron a abrirnos otro panorama, ¿no? Abrirnos otra cosa. Así empezamos a descubrir así ese mensaje simple, el mensaje certero, así, ¿no? Fue como algo muy, muy certero para nosotros, ¿no? Entonces cuando escuchamos los mensajes de San José, que ahí ya estaba embarazada nuestro tercer hijo, como que la familia se tornó más sagrada para nosotros. Nosotros nunca habíamos asistido a una aparición, no habíamos más que leído los mensajes y bueno, en un momento yo viajo para Buenos Aires en octubre del 2018 a visitar a mis papás y cuando llego a Buenos Aires entro a la página de Mensajeros Divinos y me entero,
maratón de la Divina Misericordia en Buenos Aires y bueno, no me podía creer, digo, estoy acá y tengo la posibilidad de asistir por primera vez, ¿no? Nunca habíamos visto una aparición ni siquiera por internet repetida, solo los mensajes. Y entonces la llamo a Cassandra por teléfono, le digo, me voy a quedar unos días más en Buenos Aires porque está la maratón. Y bueno, para mí fue ese momento muy, muy especial porque estando ahí y bueno, orando las cuentas, sintiendo la energía de toda la gente, ¿no? Ese momento, la primera vez es como muy, muy especial porque me sentí muy, muy conectado y bueno, en ese momento me acuerdo que, no me acuerdo bien cómo fue, pero en un momento Fray Elías habló de mirarlo a Cristo y observé su imagen así, ¿no? Y eran los ojos de Cristo, así en ese momento sentí como entraba así, como él me miraba y entraba así, entraba en el interior, ¿no? Fue como conocer el Cristo interior. En ese momento me quedó más claro, ¿no? Lo que es el Cristo interior, ¿no? Fue como que se unía todo, ¿no? Todo lo que habíamos vivido con Él, con Cristo desde el principio, ¿no? Y esa maratón sí fue una sensación única, ¿sí, no? Fue una sensación muy, muy especial. Cuando nos llegó de regalo el orandio y tenerlo entre las manos, así fue muy fuerte, así muy impactante para nosotros. Y sí, empezamos a hacerla y de repente veíamos que se generaba paz a nuestro alrededor y nuestros hijos empezaron a hacerla con nosotros, o sea, y nuestra vida empezó a acomodarse en los horarios según las oraciones, según el terzo. Era como que nuestro día a día dependía del terzo de la coronilla, por ejemplo, ¿no? Como la base del día, y a partir de ahí hacíamos todas las cosas, ¿no? El almuerzo un poquito antes, ¿no? La primera vez que agarramos un rosario así, con nuestras manos fue así muy, muy, muy fuerte, así, muy, como que nos cambió todo, ¿no? Así, porque empezamos, me acuerdo que empezamos a hacer el rosario y nos equilibró mucho, verdaderamente nos equilibró mucho en la pareja, en la familia para con nuestros hijos, ¿no? Fue así un equilibrio total, así, para nosotros. Y así fue que se fue dando todo, que bueno, fue muy mágico todo, así como fuimos guiados, fuimos llevados, las cosas se presentaban así como que llegamos a ERX, en Argentina y en Córdoba, y cuando llegamos ahí, primero fue Fernando con mi hija Ágades, que Ágades volvió así radiante, así que quería vivir en ERX, y yo no conocía todavía, y yo decía, ¿cómo es ERX? Bueno, cuando fuimos a conocer toda la familia fue realmente así, sentimos esa hermandad. Y lo que más sentimos en las comunidades, que fue lo que más así nos desestructuró, fue sentir a María. Eso fue para nosotros así como el broche de oro, así como que María es como eso, ¿no? La madre así que recibe y nos abrió las puertas a la comunidad, ¿no? A la fraternidad, y bueno, eso fue así. Ahora se junta todo, ¿no? Porque aquí está la naturaleza, está el trabajo en la agrofloresta, que está la recuperación de los alimentos sanos, del alimento puro, del alimento del futuro, ¿no? Con el trabajo con los hermanos que estamos aquí en la comunidad viviendo todos los días, más los hermanos que llegan, ¿no? Que también traen sus enseñanzas, ¿no? Y bueno, lo que nosotros imaginamos y nuestra fe así para el futuro es eso, ¿no? Una vida en unidad entre nosotros, con los reinos menores. Nosotros siempre sentimos la familia universal, desde que hemos estado juntos y cuando los chicos empezaron a crecer, siempre compartimos con otros hermanos, siempre buscamos la vida en comunidad. Y siempre sentimos que la familia sola, apartada, es como que
le faltaba algo, ¿no? Y ahora aquí estamos viviendo eso que siempre buscábamos, ¿no? La familia universal, que nuestros hijos son nuestros hijos, pero tienen la libertad de relacionarse con otra hermana, con una persona mayor que puede ser su abuela, sin ser su abuela de sangre, ¿no? Como que todos somos hermanos, ¿no? Y eso lo estamos viviendo ahora y es lo que siempre habíamos buscado, ¿no? Que nuestros hijos no se sientan solos, que están con nosotros, sino una familia universal, ¿no? Que eso es lo que sentimos que va a ser la nueva tierra, ¿no? A língua que a gente entende é o amor. O corpo que a gente tem que assumir. Quando o nosso ser insiste, não há ninguém